Ya. Espero se me escuche bien. Esta es la ayudantía para preparar el quiz que tienen mañana, que en general entran fuerzas conservativas, el manejo de vectores. Y para ello vamos a hacer dos ejercicios, este que está aquí y este que está acá. Ya está subido en el aula, también sus desarrollos que tengo aquí ya colocados. Y eso sería. Cualquier cosa, interrúpame nomás. Yo voy a explicarlo y resuelvo cualquier duda que tengan. Entonces, primero que todo, el primer ejercicio nos indica sobre determinar la fuerza resultante si P representa una fuerza de 500. En general aquí, más que nada, notar que este es 500 newton. Luego calcule las fuerzas en dirección BC y AC. Así que este ejercicio son dos partes. La primera parte sería calcular la fuerza resultante y a partir de esa fuerza sería descomponerla de forma oblicua, ya que estamos en este sentido de descomposición. Entonces, aquí tenemos el ejercicio, aquí eran 500 newton. Entonces, primero que nada, tenemos que tomar lo que serían las fuerzas de aquí, tomar cada una de ellas y partiríamos con la de 500. Aquí lo más importante, que es un sistema que antes se utilizaba harto, que es el del triángulo. 3, 4, con una fuerza de 500. Para poder descomponerla, nosotros vamos a utilizar dos ejes. Siempre el cartesiano en caso de que no pidan oblicuo, lo más sencillo. En este caso, para el eje de arriba, nosotros vamos a usar el 3. Entonces en este caso la fuerza sería 500 por 3 y eso sería dividido en la hipotenusa. Aquí no nos la dan, pero uno ya con tanta matemática sabe que la hipotenusa de 3 y 4 es 5. Y aquí lo vamos a dividir en 5. Mientras que el otro, la descomposición en el eje X, correspondería a ser 500 multiplicado por 4 quintos, con la misma lógica de que este es el eje X y lo dividimos en la hipotenusa. ¿Ya? Aquí, bueno, ya sacamos al tiro de que este valor corresponde a ser 300. Ay, rápido ese cálculo, aquí 400. Luego, la siguiente fuerza corresponde a ser una de 480 y esta fuerza 480 no tiene componente en X, así que aquí no va a haber nada. Este va hacia abajo y resulta en 480. Tenemos 300 menos 480, esto me va a dar hacia abajo, la fuerza mayor está hacia abajo, 180 más la fuerza hacia la derecha que se conserva, 400. Y aquí ya solamente faltaría, bueno, visualizamos de que si la fuerza va hacia la derecha y va hacia abajo, nosotros ya sabemos que va a ir en esa dirección. Sería calcular la magnitud de este triángulo, que es de 400 y de 180. Para eso, calculadora. No olviden su calculadora, una vez me pasó que se me quedó. Tengo que hacer la aproximación en plena prueba. Y eso da un resultado de 438,6. Y el ángulo, uno lo calcula con y partido en x. Siempre el ángulo es la tangente inversa o arco tangente de 180 partido en 400. No, mentira, mentira. Y partido en x, no, sí, está bien. 400. En este caso va a dar arco tangente de 180 dividido en 400. Da un ángulo de 24,23. Siempre tengan cuidado de manejarlo esta calculadora en grados. Siempre el cuidado de eso. Para comprobarlo, coseno de 90 siempre debe darle 0. Ya. Regresando al punto, bueno, con esto ya calculamos la fuerza resultante y mi recomendación es escribirla así: 438,6 y luego uno indica el ángulo. Uno indica la línea eje y luego su dirección.
y ese ángulo es de 24,23 grados. Y al final va la unidad, en este caso newtons. En general, si el problema está en newtons, todo lo manejan en newtons, porque es como que su empleador les da toda la información en newtons, no tienen por qué devolvérsela en libras fuerzas. Si toda la información está en libras fuerzas, no tienen por qué dársela en newton. Lo único complicado y en cierto caso es que les dan, por ejemplo, newton y libras fuerza. Ahí les recomendaría llevar tablas de unidades o tablas de unidades o ¿cómo se llama esto? O pedirle al profe que les dé la unidad. Pero siempre el profe es amable en ese aspecto, de darle las conversiones. Ahora, ¿por qué la fuerza de 480, me preguntan? La descompusiste en una horizontal vertical. Ya. Deme un momentito, que se me perdió el recortes. Mecánica general. Ya, esto lo hago más que nada para que quede la pregunta. Ya. Preguntan esto. ¿Por qué la fuerza de 480 la descompuse en una horizontal y vertical? Em, bueno, aquí me asumo que ¿cómo se llama? Se traspapeló con eso, de que aquí no tenemos fuerza horizontal, sino que aquí tenemos el resultado de la suma. ¿Ok? Esto es una suma de vectores. No tenemos componente horizontal, ya que todo este vector está en la vertical. No hay un componente hacia el lado. Si nosotros tomáramos un bloque, por ejemplo, y pusiéramos esa fuerza, es imposible que ese bloque se mueva hacia el lado derecho. Siempre se va a mover hacia abajo. Espero haya quedado claro con eso. Ya, vamos. Ya. Y lo último que quería comentar de esto es que algunas veces estos triángulos no tienen su hipotenusa. Generalmente pueden ser triángulos como 4 3 que tiene 5. Puede ser un triángulo, ¿cuál nomás? ¿Cuál había? 12 y 5, por ejemplo, que también es otro pitagórico. O también puede ser más bruto, por decirlo así. Puede ser 1 1. Y aquí uno ya tiene que sacar, calcular, que esto va a ser raíz de 2 mediante el teorema de Pitágoras. Esto sería la hipotenusa que falta es igual a la raíz de los catetos al cuadrado. Y bueno, ahí eso da raíz de 2. ¿Listo? Ya, vamos con la siguiente. Para ello, vamos a reutilizar lo que sería... bueno, voy a comparar si me dio bien. Sí, dio lo mismo. Voy a reutilizar aquí el valor de la resultante, porque este datito. Esta es la pauta, por si acaso. Aquí está mucho más bonito y detallado. O sea, más que nada bonito. Generalmente, si escribo rápido me queda feo. Ya. Entonces, de nuevo necesito el dibujo. Ya. De aquí, nosotros ya sabemos que la fuerza resultante de estos dos es R. Y para ello voy a dejarlo como didáctico aquí, borrarlas. Estas fuerzas ya no existen y solamente existe la fuerza R con un ángulo de 24 grados. Esa es la fuerza R. Entonces, nosotros tenemos dos vectores en los que descomponerlo. Aquí nos dicen, voy a copiar, BC y AC. Me equivoqué, plumón. BC y AC. Y aquí es importante notar las direcciones de estos, de que el diferente CD a BC. BC es un vector que va hacia abajo en forma recta, mientras que mientras que CB es un vector que va hacia arriba. Esto lo dictan punto a punto, así se saca. Ya, tomemos el vector AC. El vector AC corresponde a ser en dirección acá. Y aquí nos falta un dato, que es el ángulo de este vector, ya que este no es, por ejemplo, en ejes coordenados como este. Necesitamos su ángulo.
Y algo que ocurre mucho en mecánica es que siempre tenemos que sacar esos ángulos de las medidas. Si nosotros sabemos que tenemos 600 y 250, ese ángulo se puede sacar con el cotangente de esto. Y otra vez calculadora, cotangente y, que en este caso es 200, dividido en 600. Ese ángulo es de 22,6 grados. O sea, ya tenemos el ángulo. Ahora, en este caso quise enfocarme en que los dos ángulos fueran muy parecidos, ya que así se va a generar como cómo construimos este triángulo, ya que aquí tenemos que resolverlo con triángulo de fuerzas. Para hacerlo, nosotros tenemos que notar que de estos dos, chuta que va muy grueso el lápiz, de estos dos, ¿cuál es el mayor? Aquí notamos el tiro que es 24. Entonces, ese ángulo, el de 24, lo vamos a exagerar, vamos a decir que es tremendo ángulo. Mientras que el de 22,6, que es chico, que es menor, lo vamos a disminuirlo. Esto no es porque, esto es para notar el triángulo, porque en la realidad sería como algo, si aquí está el eje, 22 y 24 tienen esa diferencia. O sea, ni loco podemos rayar por acá. Solamente con esa finalidad exageramos las cosas. Entonces, ahí está el eje coordenado. Toca dibujar. Entonces 22 lo hacemos chiquitito. Y aquí vamos a hacer toda la línea donde él actúa. Y 24 lo hacemos más grande. Ya, entonces 22 es el que importa. El vector principal. En este caso es R 24 grados. Lo voy a hacer más exagerado. 24. Nuestros grandes 24 grados. Este da 24 grados. Y ese tiene que ser una suma de, aquí lo voy a destacar, R tiene que ser una suma de AC más BC. Entonces primero hacemos la línea de acción, en este caso de AC, ¿sí? AC, y luego vemos cómo cuadrarlo con BC. En este caso, como es un vector hacia abajo, nosotros vemos, bueno, ahí no cuadra, ahí tampoco cuadra, ahí sí cuadra. Entonces ya sabemos hacia dónde va a ir. En este caso va hacia abajo, ya que tenemos que ir desde el principio hasta allá, y en el caso de AC, de esta manera. Anotamos los demás ángulos. AC me falta el ángulo aquí que es de 22,6 grados, y anotamos los vectores. El azul corresponde a ser AC, AC, y el morado corresponde a ser BC, mientras que el negro es R. Y ahora, para no rayar más ese esquema, ya que ya está muy cargado, uno suele hacer otro, con la finalidad de calcular los teoremas de seno y coseno que salgan. En este caso, siempre los ángulos interiores. Este ángulo interior de aquí, para eso voy a necesitar un lápiz fino. Este ángulo interior de acá corresponde a ser este de aquí. Y para calcularlo, nosotros tenemos que 24 es todo esto, 22 es el de afuera. La diferencia de estos dos corresponde a ser el ángulo que buscamos. En este caso, APP debe ser 1,4 grados. Otro más que podemos sacar que aquí, si aquí tenemos 24 grados, no sé, me gusta decir el teorema de la z, si aquí hay cierto ángulo, en el otro lado de la z también. Y para que se note, vamos a hacerlo en rojo, aquí, y aquí, y aquí, hay una z. En la z lo importante es que sean líneas rectas. Entonces el ángulo que se forma en este sector es de 22,6. Y sabiendo que esta es una línea recta, podemos sacar el otro ángulo. Este ángulo sería 90, calculadora, menos 22,6, da 67,4. Aquí voy a borrar
Bueno, voy a borrar los rojos para que no se sature tanto esto. Y bueno, el último se saca con que un triángulo tiene todos sus lados con 180. 180 menos 1,4 menos 67,9. Ese da 110,7. Y ahora lo único que nos queda. Ah, bueno, me falta definir los lados. Este es el lado del AC, este es el lado del BC, este es el lado del R. Solo nos queda sacar las relaciones. En este caso nos conviene aplicar teorema del seno, ya que R es 438,6 y eh, 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 em, podríamos sacar que 438,6 dividido en seno de 110,7 es igual a los demás lados. AC dividido en seno de 67,9 y BC seno de 1,4. Ya. Ahora, por interno, me consultan esto. Lucas, ¿el ángulo de abajo no debería ser 24? Me imagino que se refiere a este ángulo de acá. Eso no ocurre, eh, ya que, si nosotros vemos por lo mismo que dije de z, este ángulo de acá es Lucas, 24. ¿Sí? me refería a eso, a como a la Z, el ángulo opuesto, no, ese no debería ser 24. 24. Ah, dije 22, ¿verdad? Sí, por eso era mi duda. Ah, sí, era 24. Entonces aquí Vale, cambia ok, que. muchas gracias. Gracias por el detalle. Entonces, si es 24, su complementario es 66. Sí, es 66. Ah, cambio el datito de acá. 66. Muchas gracias. Entonces, a ver si no me equivoqué en el desarrollo de acá. Uy, sí, me equivoqué. Era. Ah, no, sí. Está bien. Ahí en la pauta sí lo hice bien. Ya. Entonces, con eso ya podemos. Con esto ya queda una ecuación directamente AC y BC para poder calcular los valores. En general aquí siempre me suele quedar muy desordenado. En la pauta se entiende más. Por eso mismo voy a usar esto. Aquí se entiende mucho más. Aquí están los ángulos, aquí ya usé todos los decimales. Aquí está lo de la z. Se plantean las ecuaciones y aquí ya están los valores. AC y BC. Y ahora, ¿cómo asociamos los ángulos? Si los vectores están en el sentido que nosotros propusimos, en el correcto, entonces se colocan en su ángulo respectivamente. En el caso de BC es directamente hacia abajo. Y estaría listo. Ahora, ¿qué pasaría si, mm, por ejemplo, en vez de utilizar BC, hubiéramos utilizado CD, que va hacia arriba? Igual hubiéramos tenido que ocupar este vector hacia abajo. Y lo único que nos implicaría es que este vector hubiera sido negativo. Y negativo con dirección hacia abajo nos implicará finalmente hacia arriba. O sea, en verdad, esto hubiera sido hacia arriba, negativo, pero creo que genera más enredo esta explicación. Pero bueno, esa es la idea de este ejercicio. Si tienen alguna duda, es momento de hablar o escribir por el chat. ¿Alguna duda? Ya, todo bien. Vamos con el siguiente. Y voy a borrar esto, sí, para que no me quede este desorden y queden los bonitos. Ya. Número 2, que me falta editar esto. Determina la magnitud de P en la siguiente viga. Ya, aquí tenemos, y aquí se me olvidó agregar en el dibujo, una descomposición. Nosotros tenemos descompuesta esta fuerza P y lo único que nos dicen son sus ángulos, una de las magnitudes y nada más. Y hay que calcular P. Entonces, aquí a diferencia del ejercicio donde nosotros con la fuerza principal y con las componentes oblicuas
obtenemos las componentes oblicuas, aquí lo vamos a hacer al revés. Con las componentes oblicuas vamos a determinar la resultante. Entonces, con esa idea, que vamos a hacer todo pero al revés, vamos a, primero que nada, eh, ver lo que sería el teorema. Aquí vamos a definir puntos, que no me equivoco, así lo hice. Sí, definí puntos. Eh, Se definen puntos, un punto C y un punto D, con la finalidad de nombrar a los vectores oblicuos. Así como antes aquí arriba, acá, definimos vectores oblicuos, tenemos que definirlo. Y como nos faltan puntos, los creamos. El vector BC corresponde a un vector de 2 kN con un ángulo de 40 grados y el vector BD corresponde a un vector en esa dirección con un ángulo de 60 grados. Así que em, nosotros sabemos que para descomponerlo tiene que cumplir que el vector BC más el vector BD tiene que ser igual a la fuerza que nosotros proponemos. Así que creamos el triángulo de fuerzas. Primera condición, nosotros sabemos que P, y me falta anotarlo, que P es un vector que sí o sí tiene que ir hacia abajo. Ah, hacia abajo. Uy, que me estoy choco hoy. Sigo choco. P sí o sí tiene que ir hacia abajo. Entonces, con eso en mente, nosotros construimos el triángulo de fuerzas. Como P tiene que ir hacia abajo, P va hacia abajo, BD va hacia este lado y en consecuencia BC tendría que ir hacia este lado. Y en lo general no importa si el triángulo queda deforme, lo importante es respetar los ángulos y las direcciones. Esto lo voy a hacer más grande, sí, un poco chiquito. BD y aquí tenemos BC y P. Gracias a toda la información de ángulos que nos dieron, podemos empezar a escribir los ángulos. En este caso BD sabemos que el ángulo interno es 60 grados. 60 grados. Y como sabemos que aquí hay 40 grados, nosotros también sabemos que aquí habrían 40 grados. Y con Pitágoras, perdón, con la condición de los grados, tenemos que este tendría que ser 80. Y obtendríamos el triángulo ya de buena forma, triangulito aquí. Y lo que sabemos es que la magnitud de BC tiene que ser 2. Y ya tendríamos los ángulos 60, 80 y 40. Y tendríamos que aplicar lo que sería nuevamente teorema del seno. Si es que no me equivoco, sí, teorema del seno. En este caso, como queremos calcular P, sería P partido en seno de 80 es igual a 2 dividido en seno de 60. Aquí, por ejemplo, aquí, bueno, lo hice mucho más bonito. Aquí se hizo el triángulo de fuerzas, hice el triángulo de total, y a partir de ese planteé el teorema de los senos, y de ahí se obtuvo la fuerza, que es de 2,27 kilonewtons. De aquí puedo destacar que no importa si el triángulo lo plantean en ese sentido o lo plantean al revés. Por ejemplo, que BC vaya primero y BD después. Va a dar lo mismo, van a llegar a los mismos resultados. Así que no se preocupen en el sentido de las direcciones. Quién va primero, quién va segundo, aquí mientras estén sumándose, está todo bien. Ya. Y lo último que podría agregar sería el tema de las... em, el teorema del coseno, que en algunos casos, por ejemplo, si les dieran, si terminan con dos lados y solamente un ángulo, entonces el teorema del coseno dice que el del cateto que falta, voy a ponerle A,
va a ser igual al cuadrado de los catetos, la suma de sus cuadrados, menos dos veces la multiplicación de sus lados por el coseno del ángulo que los compone, en raíz, en caso de que lo necesiten. Aparte de eso, sería la principal temática del control. Em, ¿Alguna duda que haya quedado del ejercicio? Genial. ¿No? Esta ayudante es cortita, no es tanto tema. Cuando ya se hace el certamen ya tenemos harto que abarcar. Realmente esta harta materia cuando el profe se ponga bélico con la materia. Pero eso sería, chicos. ¿Alguna duda? Si no, dejamos la grabación y se cierra. No, el control me consultan. eh, en el control no va a entrar momento, por lo que me dijo el profe. Porque recién lo están viendo y todavía falta una ayudantía sobre momento, que es la de mañana. Nos faltan a la ayudantía. Y bueno, me preguntaron lo mismo dos veces. Entra momento de fuerza en el control, no entra. Ya. Bueno, eso sería, chicos. Voy a dejar la grabación. La ayudantía ya está en el aula, así que si tienen algún problema con el acceso, igual coméntenmelo. Así que nos vemos. Chao. Chao, gracias.